Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 3, primeros pasos por la puerta. Minato estaba acostado en su cama con los brazos cruzados detrás de la cabeza mientras miraba al techo sin pestañear. Había estado intentando dormir durante la última hora, pero sus pensamientos errantes le impidieron caer en un sueño bien merecido. Giró la cabeza hacia un lado para mirar a la mujer delgada a su lado. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración. Su largo cabello rojo rubí fluía alrededor de su pacífica forma y daba un marco perfecto a los delicados rasgos de su rostro. Extendió la mano y acarició suavemente un mechón de cabello lejos de su rostro que perturbaba su perfección. La joven murmuró algo incoherente y se movió un poco en sueños, permitiendo que otro mechón de cabello reemplazara al anterior. Una suave sonrisa tiró de los labios de Minato hacia arriba y no se molestó en apartarla, en lugar de eso se giró hacia el techo nuevamente. Sus pensamientos vagaron hacia el chico rubio. Sentimientos encontrados se encontraron en su mente mientras pensaba en los acontecimientos. En primer lugar, ninguno de los sellos de seguridad percibió su apariencia. Los sellos podrían ser eludidos si alguien redujera sus niveles de chakra hasta casi agotarlos, pero eso era simplemente inimaginable. Nadie podría suprimir su chakra hasta ese extremo. Fue imposible. Cada ser vivo irradiaba una cantidad mínima, sin importar cuánto lo intentara alguien y cuán hábil y bien entrenado estuviera. Solo los cadáveres estaban completamente libres de chakra, y el niño claramente era todo lo contrario. La entrada subterránea o aérea también era una posibilidad poco realista, los sellos que rodeaban la aldea eran como una barrera invisible y cualquier intruso sería detectado. Podría ser un ninjutsu espacio-temporal, pero nuevamente, eso tampoco era muy realista. Con ese tipo de lesión que amenazaba su vida, era imposible que alguien realizara un jutsu de alto rango como ese. Y las focas también desencadenarían su llegada. Sin embargo, si alguien más le hubiera realizado el jutsu ese parecía el escenario más creíble. Pero eso aún activaría el sistema de seguridad. Minato asintió a medias. Cuando pasó el peligro de muerte, mostró notables habilidades curativas. Esto no era algo nuevo, aunque era muy raro desde la destrucción del país Whirlpool y el clan Uzumaki. Sus ojos vagaron instintivamente hacia la mujer a su lado, luego nuevamente hacia el techo, sus ojos se entrecerraron levemente mientras su mente pasaba a la siguiente pregunta que no lo había dejado dormir. Los Anbu revisaron sus pertenencias, pero no encontraron nada significativo más que un pergamino y etiquetas de sello en su bolsa. No tenía Itayate, o quizás lo perdió antes de su llegada. Eso parecía probable, viendo que su ropa también estaba hecha jirones más allá del reconocimiento. No pudieron encontrar ningún símbolo del clan en lo que quedaba de la tela. Minato ya revisó el pergamino y las etiquetas del sello. Las etiquetas eran etiquetas explosivas simples y seguras modificadas con mayor o menor potencia. Por eso no los habían reconocido de inmediato. Era una práctica bastante poco común. Para él, un simple vistazo a ellos fue suficiente. Lo único realmente interesante entre sus pertenencias era el único pergamino, y le molestaba muchísimo. No pudo abrirlo. Era uno de los pocos maestros de focas, pero no podía manejar la foca de un adolescente. El sello de cierre era una combinación. El abridor tenía que tener un tipo especial de chakra, combinado con identificación de sangre, y otros 3 métodos específicos que aún no tenía claro. Los símbolos aludidos eran solo un gran lío de galimatías. Cuando el niño se despertó por primera vez, confundido y desorientado, hablando de un genjutsu, dio un pequeño consuelo a la mente de todos. No carece de precedentes que un shinobi bajo la presión de la guerra se quebrara y sufriera daños mentales. También había un hombre que había sido capturado en un genjutsu de alto nivel durante semanas durante el primer año de la guerra, y no pudo aceptar la realidad durante días. Estaba paranoico y veía enemigos a cada paso. Sin embargo, el niño estaba consciente y era consciente de su entorno, y no coincidía con el caso anterior. Una cosa era segura. Mencionó repetidamente a una persona de ojos rojos, y genjutsu más ojos rojos señalaron solo una opción: un Uchiha. La policía de Konoha ya fue informada sobre el caso y recibió la orden de investigar, pero informaron que nadie del clan había tenido jamás un enfrentamiento con él. De todos modos, nadie lo admitió, pero no había ninguna razón para mantenerlo en secreto. Si su oponente no era del clan, eso significaba que había alguien fuera de la aldea deambulando con un Sharingan. El ceño se hizo más profundo en el rostro de Minato. El niño los reconoció a él y a Sarutobi, pero eso no fue gran cosa.
Después de todo, Sarutobi era el Hokage y él mismo estaba marcado en todos los libros de bingo. Lo que le molestaba eran las emociones que el chico había mostrado. Lo que vio y lo que Sarutobi mencionó. Simplemente no tenía ningún sentido. Tristeza, pena y esos ojos, llenos de vergüenza al final. Ni siquiera tuvo el coraje de mirar a Minato a los ojos. Cuando se enfrentaba a un enemigo, Minato sabía lo que encontraría en sus ojos cuando reconocieran el destello amarillo de Konoha. Miedo, pánico, pero no vergüenza. Si era capturado en territorio enemigo, estaba seguro de que no sentiría lo que Sarutobi encontró en los ojos del chico. Respeto está bien, tal vez. Uno siempre debía respetar a su enemigo, especialmente a uno poderoso, pero estaba seguro de que la esperanza y el alivio serían lo más alejado de su mente si se encontraba cara a cara con cualquiera de los Kages. Y absolutamente nunca llamaría a ninguno de ellos Jiji. Sacudió la cabeza para desterrar el desagradable pensamiento de su sangrienta muerte si alguna vez llamaba al Tsuchikage de esa manera y trató de calmar su mente. Su ataque de pánico al final fue razonable, pero su causa no. La causa fundamental no fue que se enfrentara a oponentes fuertes. Fue porque se dio cuenta de que realmente no estaba bajo un genjutsu. La verdadera pregunta era, ¿qué le había pasado al niño que no podía aceptar el hecho de que esa era la realidad? Dejó escapar un suave suspiro y se volvió hacia la mujer de cabello rubí que estaba a su lado. Minato ya aceptó las habilidades sensoriales del chico. No debía considerarse una amenaza, sino una gran ventaja en el campo de batalla. Inoichi recopiló información muy interesante durante el tiempo que estuvo en su mente. El conocimiento básico que tenía también coincidía con el de un shinobi experimentado. Pero vamos, polvos para picar. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro automáticamente, pero desapareció con su siguiente pensamiento. La mente de Minato se dirigió al fragmento de memoria que Inoichi les había mostrado, a las palabras que el chico usó durante ese recuerdo. Su voz resonó dentro de su mente. Romperé el ciclo del odio. Romperé la maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. Esas frases lo convencieron de que el niño no pretendía hacer daño al pueblo. Ningún espía elegiría un objetivo tan noble como ese. Minato se dio vuelta y cruzó los brazos debajo de su cabeza para observar la evidencia del techo que apuntaba a una pelea. Sus heridas, su ropa rota, el agotamiento del chakra. Alguien intentó deshacerse del rubio y casi lo consiguió. Alguien usó un ninjutsu espacio-temporal con el que transfirió al niño a Konoha, tal vez para deshacerse del cuerpo, y ese alguien era un Uchiha. Se giró hacia su pareja para abrazarla y finalmente dormir un poco. Pronto sus párpados se volvieron pesados y los dejó caer por la llamada de la gravedad y el cansancio. Se acostó más cerca de su compañero que dormía plácidamente para disfrutar del calor de la mujer, quien se movió un poco al sentir el suave tacto de su cuerpo. Minato sonrió con los ojos cerrados, pero se quedó quieta para no perturbar su sueño. Un fuerte ronquido salió de Kusina y los ojos de Minato se abrieron y no se detuvo. Continuó su inquietante sinfonía hasta que la cabeza de Minato comenzó a suspirar, se maldijo a sí mismo en silencio y cerró los ojos nuevamente, intentando bloquear el ruido irritante de su mente. Minato estaba mirando al adolescente frente a él mientras casi inhalaba su quinta taza de ramen instantáneo para el desayuno, mientras él mismo sostenía su segunda taza de café. Tuvo otra larga noche y se despertó antes de que sonara la alarma para entregarle su informe completo al Hokage sobre los últimos 3 días de su invitado. El Namikaze miró divertido al chico y no pudo evitar las palabras que se escapaban de su boca. Sabes, esas cosas no son muy saludables. Especialmente no para el desayuno. El joven rubio bebió el último trozo de sopa y se dio unas palmaditas en el estómago con satisfacción antes de recostarse en la silla, que emitió un chirrido lastimero bajo su peso en respuesta. Lo sé, pero eso fue lo primero que me vino a la mente cuando me preguntaron sobre el desayuno, y está delicioso. ¿Realmente te gusta esa basura, no? El chico no respondió, sino que se encogió de hombros con una amplia sonrisa con dientes plasmada en su rostro. Minato consideró continuar con el tema, pero optó por ser directo. ¿Alguna noticia sobre tu memoria? El joven sacudió la cabeza y fijó los ojos en el suelo, contando las baldosas debajo de él para evitar el contacto. No, nada. Pensé que tal vez soñaría con mi vida, pero me desmayé de nuevo, murmuró a uno de los azulejos. El ligero ceño se profundizó en el rostro de Minato, y tomó un sorbo de café para que su cerebro funcionara correctamente. Ya sabes, el chico había comenzado pero luego se detuvo. ¿Qué? Minato lo miró interrogativamente. Sabes, tal vez no quiero recordarlo.
Su voz bajó a un volumen bajo, casi un susurro, mientras seguía mirando al suelo debajo de él, negándose obstinadamente a mirar los inquisitivos ojos azules del Jounin. La primera noche, lloré por la chica rubia. Ni siquiera sé quién era y aún así. Todavía me duele. El rubio lo miró, el océano azul que alguna vez fue vibrante se oscureció a un azul real, mientras una pequeña y triste sonrisa tiraba de sus labios hacia arriba. Quiero una nueva vida. Si es posible, una vida feliz. No quiero empezar lamentándome por personas que ni siquiera conozco. La voz del rubio ahora estaba llena de determinación, pero cuando terminó, miró hacia abajo nuevamente para escapar de los ojos de Minato, mientras la vergüenza invadía los suyos. No duele si no recuerdo nada, susurró en un tono suave más para convencerse a sí mismo que al otro rubio. Minato había estado observando al chico rubio durante varios minutos con cara cautelosa, pero no dijo nada, solo se movió a una posición más cómoda en su silla antes de intentar romper los oscuros pensamientos del rubio. Si quiere empezar de nuevo, primero debemos buscarle un nombre adecuado. Sería bueno si tuviera uno adecuado. Realmente odio que todos me llamen Blondie. Es molesto, se quejó el niño mientras cruzaba los brazos frente a su pecho como un niño irritado. Estaba tan fuera de escena en las profundidades de la fuerza de tortura e interrogatorio de Konoha. Pero Minato no pudo evitar dejar que una amplia y descarada sonrisa se extendiera por su rostro. ¿Qué pasa con Kane? ¿Oro? Eso no es mucho mejor que Blondie, murmuró el chico y puso los ojos en blanco con disgusto. ¿No te gusta? Entonces, ¿qué tal Goldie? Minato se rió entre dientes. Muy divertido. ¿Tienes algo en particular en mente? El chico pensó por un segundo y luego negó con la cabeza. Nada. ¿Odoroki Toroku? ¿Eso te vendría bien?, se preguntó Minato. Porque eso era lo que el niño era para él. Una maravilla. Una sorpresa que cayó del cielo. Y cada vez que miraba sus ojos azules, tenía una sensación extraña. Como mirarse en un espejo que reflejaba su propia alma. Desnudo y desnudo. Y a veces odiaba lo que veía allí. ¿Sorpresa azul? ¿Qué clase de nombre es ese? Sin embargo, Toroku. El rubio probó cómo sonaba, haciendo rodar las palabras en su lengua varias veces, golpeándose la barbilla con el dedo índice. Me gusta ese. Él sonrió. Entonces está arreglado, Toroku, sonrió Minato. El recién nombrado Toroku había dado una sonrisa astuta a cambio y se había colocado en una posición más cómoda. Puedo salir. En el futuro. Pero me temo que no hoy. Toroku había dado una mirada decepcionada pero asintió. Ya había dado el primer paso hacia su nueva vida. Y por ahora eso fue suficiente. Y quedó satisfecho. En realidad. Sin embargo, no sería capaz de quitarse el sabor amargo de la comisura de la lengua durante el resto del día. Toroku sabía que Konoha estaba lejos de confiar en él, pero realmente esperaba poder explorar la aldea ese día. No estaba llevando muy bien el aislamiento, a pesar de que solo era su tercer día. Estaba mortalmente aburrido y sediento del mundo exterior. Su habitación era pequeña y sencilla con una cama en un rincón, un escritorio con 2 sillas y un pequeño baño conectado a él. La habitación obviamente no estaba destinada a la comodidad y el entretenimiento. Todavía era mucho mejor que la habitación del hospital y el horrible olor a enfermedad, sangre y desinfectante. Se reclinó en la cama y contempló su situación después de que Minato salió de su habitación. La primera noche fue dura. Después de que los Anbulo escoltaron a esta habitación, estaba completamente agotado. Toroku simplemente se desplomó en la cama vestido, pero después de luchar durante horas para dormir, se rindió. Aunque no quería pensar, esa era su única opción para matar el tiempo. Se giró boca arriba y cruzó los brazos debajo de la cabeza, mirando el techo pálido mientras otro rubio familiar hacía lo mismo al otro lado del pueblo. Pensó en el único recuerdo de su antigua vida que pudo recuperar y eso lo puso nervioso. Sintió pena y arrepentimiento por la chica rubia, y se hundió en el profundo abismo, llorando por la joven Kunoichi. Estaba seguro de que ella era un ninja, y también estaba seguro de que él también lo era. Durante el interrogatorio, cuando Makoto había preguntado sobre cosas al azar, sabía perfectamente de qué estaba hablando el hombre, pero sin ningún recuerdo que lo conectara. Sabía sobre ninjutsu, qué era la liberación de chakra, cómo hacerlo, etc. Pero antes de escuchar los términos, no sabía de su existencia. La información simplemente apareció. Tenía este conocimiento enterrado profundamente en el fondo de su mente, latente hasta que tuvo que acceder a él. Makoto también mencionó varios nombres. Kurama, una imagen de un animal saltó a su mente, pero no pudo identificar qué era. Quizás un perro.
Tal vez. Uchiha, este nombre dejó un sentimiento agridulce en su pecho. La mezcla de odio y cariño. Pero nada más. Ningún recuerdo, solo emociones vagas. Cuando pensó en la kunoichi de cabello rosado, su corazón se llenó de adoración, pero en el fondo de su mente, un sentimiento de inquietud ya estaba comenzando a surgir. Sakura. Es, o era, su nombre. Cuando la imagen de la chica rubia muerta volvió a fluir por su mente, sacudió la cabeza. No quería otro recuerdo doloroso. No quería volver a sentir esa pena nunca más. Recibió una segunda oportunidad de convertirse en una mejor persona, y quizás más feliz. Su propia voz resonó en su mente. Romperé el ciclo del odio. Romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. Esas fueron palabras fuertes. Esas fueron las palabras de alguien que vivió una vida dura. No sabía si estaba preparado para esta carga. No sabía si quería tener algo que ver con eso. Sin embargo, la idea de darle la espalda hizo que su corazón se contrajera. Legado, sus pensamientos volvieron a pasar por el recuerdo y se detuvieron en otra parte. No me retractó de mi palabra. Ese es mi nindo. Esa declaración hizo que le doliera el corazón de determinación y orgullo. Se sintió agradable. Esto era algo que debería seguir. Pero cambia el mundo y trae la paz. ¿Cómo puede hacer eso? Cerró los ojos y se acercó a la pared detrás de su cama. Había estado luchando entre un nuevo futuro sin recuerdos en una vida completamente nueva y un futuro que parecía traerle solo dolor si recuperaba sus recuerdos. Sus pensamientos se dirigieron a lo que Minato le dijo. Podría quedarse y unirse a Konoha, o podría irse libremente. ¿Pero qué haría si se fuera? ¿A dónde iría? Toroku dejó escapar un suspiro y trató de ocuparse en algo más que pensar para evitar que su mente volviera a flotar en esos pensamientos deprimentes. Movió sus ojos hacia el techo hasta que encontró su único entretenimiento en la pequeña y vacía habitación. Una pequeña araña en un rincón comenzó a establecerse en Konoha. La base de una telaraña ya estaba formada, firmemente adherida a la superficie de las paredes blancas. El rubio fijó sus vibrantes ojos azules en el pequeño punto negro mientras hacía una espiral perfecta a partir del material delgado y casi invisible que definía su nuevo hogar. Estoy muerto de aburrimiento. Minato arqueó una ceja divertida ante el frustrado chico rubio. Estaba lloriqueando. Quiero hacer algo. Lo que sea. Sí, se estaba quejando. A pesar de las visitas más frecuentes de los Jounin de Konoha, Toroku no podía ocuparse. Él y uno de los guardias Anbu le trajeron libros, pero extrañaba el mundo exterior y la conexión normal con la gente. Un gemido frustrado salió de la boca de Toroku una vez más, mientras cruzaba los brazos frente a su pecho con un puchero bien definido. Eso fue demasiado para Minato. Estalló en una carcajada y se acercó al enfurruñado, y ahora también molesto, adolescente cuando finalmente pudo recuperar la compostura. Solo has estado aquí por una semana y dormiste la mayor parte. Aguanta un poco más. Minato se rió entre dientes una vez más y buscó en el bolsillo de su chaleco para sacar un pequeño libro y se lo entregó a Toroku. Te traje algo que podría ayudarte. Una mueca se extendió por el rostro del chico al instante, girando la letra pequeña varias veces. ¿Otro libro? Mira, no quiero parecer desagradecido, pero leer no es mi estilo. Contiene acertijos. Quiero que los resuelvas esta tarde. Volveré a las 3 para recogerlo, así que tienes aproximadamente 6 horas para terminarlos. El chico levantó su ceja derecha hacia Minato mientras miraba sospechosamente el libro como si pudiera arrancarle la mano en cualquier momento. ¿Por qué? Te mantendrá ocupado. Minato le sonrió a Toroku, quien frunció el ceño y finalmente la abrió. Manténme ocupada, mi trasero. Toroku gimió. Cuando Minato lo dejó solo con el libro, se movió hacia la cama y ahora estaba sentado en ella, con las piernas cruzadas, mirando el libro en su regazo. Después de leer las 2 primeras páginas, supo exactamente de qué se trataba. El libro contenía pruebas sobre varias competencias y aspectos. Esta es una maldita prueba de coeficiente intelectual. Gritó en la habitación vacía esperando una respuesta que nunca llegó, buscando desesperadamente interactuar con alguien o algo. Miró hacia la esquina con la pequeña araña negra, con la esperanza de que reaccionara. Pero, por supuesto, no respondió ni lo reconoció de ninguna manera. ¿Realmente odio los libros? Refunfuñó, sacudió la cabeza y volvió su atención al libro que tenía en el regazo. Había leído de nuevo el último ejercicio de la página y dejó escapar un suspiro. Rápidamente anotó su respuesta y pasó la página. Minato recibió el libro de uno de los Anbu que estaba a cargo de Toroku. A la 1.
Logró terminarlo más de 2 horas antes de la fecha límite. Pasó las páginas con entusiasmo para comprobar las respuestas, pero solo para darse cuenta de que había una razón por la que había recibido el libro mucho antes. Es decir, que solo estaba a medio hacer. Varias páginas quedaron inacabadas o incluso intactas. Como si Toroku se cansara de ellos a mitad de camino. Y lo más probable es que ese fuera el caso, ya que casi el mismo tipo de ejercicios se hicieron cuidadosamente algunas páginas antes, por lo que habría podido hacer los que se perdieron. Sus cejas se fruncieron cuando sus ojos se dirigieron a la esquina izquierda y vieron varios bocetos en el margen. Su ceño se hizo más profundo a medida que pasaba más y más páginas. Cambió de página en página. No era más que un garabato redondo en las primeras páginas, pero pronto evolucionó hasta convertirse en una cosa negra parecida a una espiral. Yellow Flash entrecerró los ojos y se centró en los bocetos mientras pasaba las páginas con los dedos. Una forma en movimiento animada a partir de los bocetos. Una espiral giratoria con un agujero en el lado izquierdo. ¿Fue un torbellino? ¿O el ojo de una tormenta imparable? Podría significar mucho, o también era posible que no significara nada en particular. Un ceño profundo se dibujó en la frente de Minato, y la abrió de nuevo para, esta vez, resumir las respuestas. Entonces, ¿cuántos? Toroku preguntó con un tono hosco en su voz durante una visita matutina a Minato. Había pasado casi una semana desde que le devolvió ese maldito libro y el Jounin no había dicho una palabra al respecto. ¿Cuántos qué? Preguntó con indiferencia. Ya sabes. Mi coeficiente intelectual. Minato parpadeó sorprendido por su declaración y le devolvió la mirada al chico. Es normal. Toroku le devolvió una mirada escéptica pero no dijo nada. Hablé con el Hokage ayer. El niño se encogió de hombros y continuó observando la pequeña araña en el rincón. Pedí más libertad para ti. Eso captó el interés del chico. Los ojos de Toroku se habían ampliado por la sorpresa y la esperanza inundó su rostro, esperando desesperadamente a que Minato finalmente terminara la frase. Él dio permiso. Puedes salir de la institución, pero solo bajo vigilancia. La boca de Toroku se transformó en la sonrisa más amplia que Minato jamás había visto en su rostro. Minato lo imitó, pero tal vez un poco más moderadamente. ¿Te vas a sentar ahí o deberíamos llevar esto afuera? Toroku instantáneamente saltó de su cama y estiró los brazos detrás de su cabeza, todavía sonriendo como un idiota. Más listo que nunca, date vallo. Minato arqueó una ceja, pero lo dejó pasar. Entonces vamos, nos vamos. Toroku disfrutó la sensación de una cálida brisa y el sol en su rostro, con los ojos cerrados. Dejó escapar un sonido extraño, algo entre un suspiro de satisfacción y un gemido, y se volvió hacia Minato. Oye, ¿podemos comprar algo de comer? Acabas de terminar tu desayuno. Y dudo que tengas dinero en tus bolsillos. Toroku había levantado su mano izquierda detrás de su cabeza y nerviosamente se rascó la nuca. Oh, sí. Me olvidé por completo de eso. Está bien si simplemente caminamos. Minato le había dado una sonrisa y agitó su mano en señal de seguirlo. Paseaban por las calles anchas sin destino real, dejando que sus piernas eligieran el camino. Los rubios pasaron por un número incontable de tiendas llenas de mercancías y vendedores ambulantes, gritando lo frescos y de alta calidad que eran los productos que vendían. Finalmente llegaron a una gran plaza llena de gente realizando sus tareas diarias. Toroku se había detenido para observarlos a todos mientras marchaban arriba y abajo, cada uno con su propia preocupación. Un hombre vestido con ropa shinobi estándar había saltado al suelo desde una ventana solo para aterrizar con gracia cerca. Había notado a Minato, y con un pequeño gesto de saludo se alejó de la multitud con un destello de su chakra. Un minuto más tarde, una mujer vestida con ropa informal se acercó a la pared de un edificio para desafiar la gravedad caminando paralela al suelo, unos metros por encima de ellos, evadiendo la espesa multitud. Toroku sonrió y continuó observando a los ciudadanos de Konoha viviendo su vida cotidiana. Escuchó sin decir palabra el pulso del pueblo, latiendo al ritmo de la suave brisa. Zumbaba continuamente sobre su cabeza, pero no resultaba perturbador. Fue como ese momento de paz en el que, después de un largo y frío invierno, los primeros rayos de sol reales te atraen a salir de casa. Y tú respondías al llamado, te sentabas bajo un árbol y escuchabas el zumbido de las primeras abejas, que volaban sobre tu cabeza como primeras mensajeras de la primavera, buscando el dulce néctar sobre tu cabeza. Había mirado el monumento del Hokage anterior e inclinó la cabeza hacia un lado.
Estuvo mirándolos durante varios minutos antes de sacudir la cabeza con malestar. Minato se puso a su lado y recorrió sus ojos con curiosidad. Estos son los recuerdos de nuestros líderes anteriores. Lo sé. Minato miró al rubio con una ceja levantada, pero no hizo comentarios al respecto, esperando que continuara. Simplemente tengo la sensación de que le falta algo. Toroku sacudió la cabeza y dio una última mirada sospechosa al monumento. Se vería genial con más colores. Le había dado una sonrisa a Minato, quien respondió con un ceño de desaprobación. Un grupo de niños pasó junto a ellos, corriendo, riendo y discutiendo sobre su mayor preocupación: qué jugar y a dónde ir después. En el segundo siguiente, Toroku de repente se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. ¿Y la causa? Simple. Uno de ellos había estado discutiendo con tanto entusiasmo que ignoró todo lo que lo rodeaba, chocando con Toroku por detrás y casi empujándolo al suelo. Oye, ¿por qué no miras por dónde vas? Estás en el camino, idiota. Gritó indignado el niño, señalándolo con un dedo acusador. Minato observó la escena por el rabillo del ojo, pero no interrumpió. Tenía curiosidad sobre cómo manejaría la situación. Toroku entrecerró los ojos y se acercó al chico. Deberías cuidar tus pasos y tu boca. Fuiste tú quien chocó conmigo. Discúlpate. Una competencia de miradas silenciosas comenzó entre los dos chicos antes de ser interrumpida por una chica del grupo de corredores. ¿Qué es eso en tu cara? Toroku parpadeó sorprendido y se tocó la mejilla izquierda mientras se giraba hacia la chica, solo para darse cuenta de que todo el grupo del chico ahora los estaba mirando junto a los otros aldeanos. Suavemente acarició con un dedo la suave línea de una de las marcas de su bigote mientras se enderezaba de su postura encorvada para mirar a la chica. Parece espeluznante, declaró el niño travieso frente a él. ¿Sabes? Tu cara no está mejor con esas marcas debajo de tus ojos, afirmó Toroku mientras giraba su cabeza hacia el arrogante niño. Este es el símbolo de nuestro clan, idiota. Los ojos de Toroku se entrecerraron de nuevo e inclinó la cabeza. Solo una palabra estoica salió de su boca. Pero casi provocó una pequeña guerra. Camarón. El chico entrecerró los ojos en respuesta, sus músculos se tensaron mientras respiraba una gran cantidad de aire para lanzar una andanada de obscenidades al rubio. Antes de que la discusión pudiera alcanzar un punto álgido, Minato se interpuso entre ellos. Creo que es hora de que nos vayamos. No, declaró Toroku con voz deliberada y autoritaria, deteniendo a su escolta en medio de girarse para seguir su propio consejo. Minato parpadeó y entrecerró los ojos hacia el rubio. Esa no era la respuesta que esperaba. Fue grosero y descortés. Me quedaré hasta que se disculpe. Minato dejó escapar un suspiro, pero antes de que pudiera decir algo, Toroku volvió a centrar su atención en el chico frente a él. Asume responsabilidad por tus acciones. Chocaste conmigo y en lugar de disculparte me insultaste. Aprende algunos modales. Si eres de un clan, entonces te convertirás en un ninja, y los shinobi no pueden ser irresponsables. Si toma una decisión, siempre habrá consecuencias. Un ninja irresponsable es imprudente y terminará muriendo antes de tiempo. Se cruzó de brazos frente a su pecho y miró fijamente a los ojos del niño durante un minuto aparentemente interminable. Minato quedó impresionado. Yadoisar. Toroku levantó una ceja ante el desconcertante murmullo del chico. Dije que me disculpo por mi comportamiento. ¿Estás feliz? El niño también se cruzó de brazos frente a su pecho y se giró hacia un lado. La ceja izquierda de Minato se elevó hasta llegar a su itayate en su frente. De hecho, muy impresionado. Una amplia y satisfecha sonrisa se extendió por el rostro de Toroku y le revolvió el cabello al chico, quien solo respondió con un murmullo molesto. Disculpa aceptada. Cuídate, camarón. Con una sonrisa, se volvió hacia Minato para seguir su ruta anterior hacia el centro de la ciudad. Podía escuchar la voz disgustada del chico por su apodo. Estuvieron caminando uno al lado del otro durante varios minutos antes de que Minato lo mirara. Eres bueno con los niños. Toroku se encogió de hombros. No sé. Simplemente sentí que eso era lo correcto. Minato sonrió y asintió. Bueno, creo que te mereces una recompensa después de esa pequeña escena. 5 minutos más tarde llegaron a un pequeño puesto. Amplias franjas blancas colgaban del techo para cubrir el interior y mostrar un anuncio del lugar con letras rojas brillantes. El ramen bar de Ichiraku estaba vacío cuando se acercaron a los 4 taburetes de la barra. Se sentaron y Toroku le dio una sonrisa triste a Minato. No tengo dinero. Esta es una recompensa. Eso significa que es un regalo mío.
Eso inmediatamente provocó una sonrisa en el rostro de Toroku, y comenzó a examinar la tarjeta de menú frente a él. Ichiraku se giró hacia ellos y les dedicó una amplia sonrisa a sus clientes. Lo habitual, Minato-kun. Minato solo asintió como bienvenida y también en señal de aprobación. ¿Y para el joven? Teichu finalmente se volvió hacia la otra corona dorada para mirar a su cliente. Bueno, al menos quería, pero Toroku escondió todo su rostro detrás del menú, solo su corona dorada era visible mientras estaba perdido en su pequeña palabra mientras examinaba cada plato ofrecido. Incluso tenía la lengua fuera y el ceño fruncido en señal de concentración. Seguro que se tomó su tiempo. Después de largos minutos, finalmente dejó el menú en el mostrador solo para pedir el primero de la tarjeta. Un ramen de miso. Y después de la mirada de desaprobación de Minato, añadió un débil, por favor. Teichu asintió y se giró para preparar las dos comidas, dándole algo de privacidad a su nuevo cliente. Toroku recorrió con la mirada el pequeño lugar y una familiar sensación cálida se hinchó en su pecho. Comodidad. Un poder inmejorable tiró de sus labios hacia arriba en una sonrisa sincera. No hizo nada, no dijo nada, solo dejó que la sensación invadiera su interior hasta que escuchó el distintivo traqueteo de un cuenco colocado frente a él. Solo entonces volvió al mostrador para tomar dos juegos de palillos y le entregó uno a Minato, Itadakimasu. Los dos rubios dijeron al unísono y compartieron una mirada de complicidad. ¿Sabes, Minato-kun, ustedes dos se parecen mucho? ¿Es él su pariente? Minato sacudió la cabeza y sonrió con una sonrisa incómoda. No, él es un invitado de Konoha. ¿Un invitado? Ichiraku levantó una ceja dubitativa pero no comentó sobre la extraña declaración o, más probablemente, sobre el tono de la misma. Durante minutos, dentro del pequeño puesto solo se oyeron sorbos de satisfacción. Pero pronto se detuvo cuando un rubio fijó su mirada en su plato a medio comer mientras el otro observaba su forma inmóvil como un halcón. Minato era el halcón. ¿Y Toroku? Había estado fijando sus ojos en el pastel de pescado rosa y blanco que flotaba en su plato. Su mente se quedó en blanco, la escena abrumaba su vista. Lentamente comenzó a flotar alrededor de él con los palillos, y ahora estaba mirando el pastel de pescado que giraba con los ojos en blanco. Algo importante. Sabía en el fondo de su mente que esto estaba conectado con algo importante. Frunció el ceño, pero su mente permaneció completamente en blanco, esperando que sucediera algo, esperando que se desencadenara un recuerdo o que una emoción lo invadiera como antes. Pero no llegó nada. Usó su palillo para hacer girar el pastel de pescado nuevamente, confiando en que tal vez esta vez pasaría algo. Enfocó su vista en el símbolo que giraba lentamente. Se sintió muy familiar. Tan jodidamente familiar, pero no podía entenderlo. Minato había notado el comportamiento extraño del rubio y su expresión en blanco. Se giró hacia él e inclinó la cabeza hacia la derecha para observar, pero solo encontró concentración. Parecía que podía tocarlo con sus propias manos. Naruto. El rubio levantó la cabeza y miró fijamente los familiares ojos azules, las arrugas en su frente se profundizaron aún más, si eso era posible. Es Naruto. ¿No te gusta? Toroku sacudió la cabeza y miró fijamente dentro de su plato el pastel de pescado que giraba lentamente, deteniendo su movimiento con su palillo. No es eso. No lo sé. Es solo que, realmente no lo sé. Dejó los palillos y se giró para mirar al techo en su malestar. Un profundo ceño se extendió por la frente de Minato. ¿Recuerdas algo? Toroku volvió a negar con la cabeza. Esta vez en negación. No. Fue solo un sentimiento. Se sintió como algo importante y familiar. Pero no pasó nada. Un silencio incómodo se instaló entre los dos hombres. Ninguno de los dos tocó su plato. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, la voz de Toroku finalmente rompió el silencio, ganando la atención de Minato en un instante. Sobre mis posibilidades. Que puedo irme. Un ceño profundo y preocupado se hundió en la fina piel de Minato por centésima vez durante la semana con Toroku, pero pronto fue reemplazado por una nueva emoción. La decepción subió a su pecho. Endureció su expresión y continuó escuchando. Pero no tengo a dónde ir. Ni siquiera sé a dónde más podría ir. Miró a Minato y endureció su propia expresión. Quiero quedarme en Konoha. Sus ojos estaban llenos de determinación mientras Minato dejaba escapar el aliento que no se daba cuenta que estaba conteniendo. Quiero quedarme aquí, y también quiero ofrecer mis servicios a la aldea como shinobi. Minato parpadeó para disipar su sorpresa y respondió con una suave sonrisa. Entiendo. Informaré a Hokage sobre esto.
Pero tengan en cuenta que la decisión final estará en sus manos. Todoroki asintió y le devolvió la sonrisa, aliviado. Quería empezar el día con esto, pero no encontraba la oportunidad adecuada para sacar el tema. La pesada carga sobre su nuevo futuro abandonó sus hombros. Luchó con sus opciones durante toda la noche, pero finalmente tomó su decisión. Una risita baja y juvenil rompió el silencio, seguida de más voces femeninas bajas y suaves que se abrían paso a través de las rayas blancas. Él realmente está aquí. Mira. Las chicas continuaron cotilleando frente al estrado. ¿Deberíamos entrar? Minato se palmeó la frente mientras murmuraba para sí mismo. Hoy de todos los días. Oye, Minato-kun, parece que es hora de hacer sonar la retirada, ¿no? Ichiraku le sonrió. ¿Necesitas una mano? Minato inmediatamente asintió y puso el dinero en el mostrador mientras le hacía señas al rubio confundido para que lo siguiera y saliera por la puerta trasera, justo a tiempo para que Todoroki viera a 3 chicas jóvenes asomándose dentro del puesto entre las franjas blancas. Habían llegado a la siguiente calle y Todoroki le dio una mirada sospechosa a Minato. ¿Eres algún tipo de celebridad o algo así? Preguntó el joven rubio, con los brazos cruzados y las cejas arqueadas. No te atrevas a preguntar nada. Minato le había dado una mirada helada a Todoroki, quien a su vez descartó la pregunta candente de su mente, pero no sin antes lanzarle una mirada de complicidad con una sonrisa astuta al rubio mayor. Minato lanzó una mirada de advertencia más y miró hacia el sol. Es hora de que regresemos, le dijo al adolescente. Sí. Nuestros 2 amigos ya deben estar bastante aburridos. Todoroki asintió con la cabeza hacia la azotea donde los 2 Anbu se estremecieron ante la declaración bajo las sombras. Minato simplemente sacudió la cabeza lentamente y se giró para acompañar a Todoroki de regreso a su habitación. Minato ahora se dirigía hacia el piso superior de la torre Hokage. Los últimos rayos del sol poniente pintaban una cabalgata de colores cálidos sobre las blancas paredes del edificio. Las primeras estrellas ya empezaban a aparecer perezosamente sobre el lienzo cada vez más oscuro del cielo nocturno. En lugar de la entrada principal, eligió una ruta más pintoresca para evitar a cierta secretaria. Caminó hacia una ventana abierta paralela al suelo. Se asomó al interior y sonrió al escuchar los suaves ronquidos del sandaime. Su cabeza descansaba sobre sus brazos cruzados mientras se apoyaba en una gran torre de documentos probablemente importantes, usándolos como almohada. Se rió para sí mismo y caminó hacia su respetado líder para despertarlo, pero encontró algo muy tentador en el escritorio que rompió su concentración. Pensó por un momento antes de dejar que la sonrisa se hiciera más amplia en sus delicados rasgos. Se acercó a su líder y le estrechó la mano delante de la cara para asegurarse de que todavía estaba durmiendo. Su cabello blanco se balanceaba tiernamente con el discreto movimiento de su mano. Sin reacción. Se hizo a un lado y colocó su mano en la parte superior de un sombrero blanco en forma de triángulo y echó un último vistazo por encima del hombro al durmiente sandaime. Agarró el sombrero, se lo puso lentamente en la cabeza y se deslizó silenciosamente hacia el pequeño espejo para admirar su trabajo. Antes de que pudiera llegar a su destino, un ruido resonó en la silenciosa oficina cuando el Hokage se aclaró la garganta para llamar su atención. Minato había saltado hacia atrás y aterrizó con menos gracia de lo que pretendía en el medio de la habitación, con un kunai en la mano listo para atacar. El sombrero se inclinó torpemente hacia un lado de su cara. Miró hacia el escritorio y vio a Sarutobi apoyado en él, con la cabeza apoyada en la mano. Estaba observando a Minato, golpeándose la barbilla con el dedo índice como si estuviera perdido en sus pensamientos, como un padre pensando en un castigo adecuado para su hijo. Hokage-sama. Minato había sonreído nerviosamente hacia el escritorio mientras se enderezaba. ¿Sabes, Minato? Creo que no quiero comentar esto. Minato lentamente se deshizo del sombrero, colocándolo nuevamente sobre el escritorio mientras daba un paso adelante. Sarutobi simplemente sacudió la cabeza y le sonrió en señal de perdón. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Creo que no solo por la moda. Lo siento, la tentación fue demasiado para ignorarla. Minato le dio una pequeña sonrisa de disculpa a su líder. Hiruzen miró al hombre durante un largo momento antes de que sus labios se convirtieran en una sonrisa traviesa. Tendrás suficiente tiempo para eso más tarde. Minato hizo una pausa por una fracción antes de tirar el comentario a un lado, pero guardándolo con cuidado. Vine a informar que Odoroki Todoroki tomó su decisión. Quiere unirse a la fuerza Shinobi de Konoha. Sarutobi asintió mientras preparaba su pipa, y finalmente llenó la habitación con humo de tabaco que flotaba suavemente. Que así sea.
Lo aceptaré, pero solo con varias condiciones. El Sandaime estaba esperando la respuesta de Minato, pero cuando no recibió ninguna, continuó después de una calada de su pipa. Quiero que permanezca bajo alta observación durante 2 semanas y, por el momento, permanecerá en la fuerza de tortura e interrogatorio, donde podremos vigilarlo mejor. Por razones de seguridad, programe una cita con Inoichi una vez a la semana hasta nuevo aviso. Y como ya dije, eres responsable de él. No se le permite estar solo en las calles de Konoha durante este periodo. Además, antes de ser asignado a cualquier grupo, debemos medir sus habilidades y sus habilidades ninja. Organiza uno de los campos de entrenamiento y un compañero de entrenamiento para él en 1 o 2 días. Minato asintió, su compostura se aflojó cuando un peso invisible se quitó de sus hombros. Estoy agradecido por tu decisión. Esto significa que ya no tenemos que preocuparnos por el consejo. Efectivamente. Estaban empezando a ser muy activos en el caso del niño. Sarutobi le había dado una cálida sonrisa cuando finalmente miró realmente a Minato. Pareces mucho mejor. Sí. Eso es cierto. Kusina también dejó de quejarse de mis cambios de humor, admitió con una mueca amarga. Estoy consciente de tus visitas más frecuentes a Toroku. Los Anbu siempre me mantienen informado sobre el estado del niño. En realidad, están bastante frustrados con él. Él siempre parece detectarlos, sin importar lo que hagan. Sarutobi se rió entre dientes. No me sorprende. Pisotea su orgullo continuamente. Tal vez les esté dando un pequeño empujón para mejorar. En realidad, es realmente una lástima que un adolescente pueda simplemente jugar así con nuestras élites. En cuanto a las visitas, tengo que ocuparme durante mi descanso, y Toroku siempre es un buen momento garantizado. Minato le devolvió la sonrisa, pero pronto se transformó en una amplia sonrisa. Está empezando a sentirse más cómodo. Es un adolescente sano en muchos aspectos. A veces actúa como Kusina. Minato le dio una mirada errante a Sarutobi e inclinó su cabeza hacia el techo mientras continuaba con su línea de pensamientos. Ayer aflojó la cabeza del salero mientras comíamos. Tuve que tirar todo el desayuno. El rubio gruñó irritado y recibió una risa del tercero. Minato sacudió la cabeza y sacó un pergamino de su chaleco. De todos modos, creo que eso es todo por hoy. Aquí está mi informe completo con todos los detalles de la observación de hoy. Si no hay nada más, me gustaría irme a casa. Sarutobi asintió y observó cómo el joven shinobi desaparecía de su oficina en un abrir y cerrar de ojos después de inclinarse ante el tercero. Se acercó a la ventana para captar los últimos rayos del sol poniente. Hiruzen inhaló perezosamente una bocanada de su pipa y la exhaló lentamente, observando cómo el humo dibujaba formas abstractas en el aire antes de desaparecer. Estaba inquieto. La idea de que Toroku lograra hacerse amigo de Minato en tan poco tiempo le preocupaba. Todavía podría ser un agente encubierto esperando recuperar sus recuerdos y atacar, posiblemente al propio Minato, y según la nueva información, era más que factible que se tratara de un asesinato muy elaborado y muy bien preparado. Sarutobi se giró lentamente hacia su escritorio para abrir un cajón y recuperar su contenido. Abrió el voluminoso archivo y fijó sus ojos en la primera página con la imagen tontamente sonriente de Toroku. No podía ocultar su contenido por mucho tiempo, tenía que decirle a Minato. Dejó escapar un suspiro perturbado y después de colocar el grueso expediente en su lugar anterior, regresó a la ventana para admirar la luna llena en el cielo ahora negro como la tinta.